Las pseudoclases son palabras claves que se le agregan a los selectores CSS mediante el carácter dos puntos para poder aplicarle estilos a los elementos CSS en algunos estados específicos. ¿Cuáles son esos estados? Bueno, por ejemplo, cuando pasamos el mouse por arriba de un elemento, cambia el estado. Cuando le hacemos clic a un elemento input, por ejemplo, cambia el estado de ese elemento porque está seleccionado. Y además, por ejemplo, podemos seleccionar dentro de una lista de elementos el primer elemento o el último elemento. Así que bueno, en este ejemplo que tenemos acá muy sencillo de código, vamos a ver cómo se implementan las pseudoclases y cuáles son las más comunes que podemos utilizar. Bien, como pueden ver tenemos primero un link. Ese link eh, tiene, fíjense que tiene un color rojo, cuando le paso el mouse cambia a color violeta y cuando hago clic cambia a color azul. Esto ya lo vimos cuando explicamos cómo aplicarle estilos a los links, así que ahí ya estábamos usando pseudoclases y es básicamente lo mismo. ¿Cómo se declara entonces una pseudoclase? Fíjense, tenemos en el CSS al elemento A, es decir, a todos los links, agregamos dos puntos y luego la pseudoclase que queremos utilizar. En este caso, por ejemplo, la pseudoclase link es el estado por defecto cuando tenemos un elemento link. Entonces, fíjense que lo que hace es cambiarle el color a rojo. La pseudoclase visited es cuando nosotros ya visitamos a un link y en ese caso, si ya visitamos el link, va a cambiar a este color. La siguiente pseudoclase, over, como ya vimos en los links, esta pseudoclase hace referencia a cuando pasamos el mouse por arriba de ese elemento. En este caso es un link, pero esto tranquilamente podemos usarlo para cualquier otro elemento, por ejemplo, para un párrafo, para un div, etc. Lo que hacemos acá entonces es cambiarle el color por, por este valor. Fíjense que es el color rosa. Y el otro estado de los links es el estado active. El active es cuando lo estamos presionando. Fíjense que cuando yo hago clic cambia al color azul, que es el valor que le asignamos con este número hexadecimal. Bien, esos cuatro estados son cuando uno entonces pasa, por ejemplo, el mouse por arriba, cuando ya visitó el link, cuando hace clic. Vamos a ver ahora una pseudoclase específica para formularios. En este caso lo que hacemos es para todos los elementos input en el estado focus, lo que hacemos es, por ejemplo, cambiar el color de la fuente a rojo. ¿Cuándo se ejecuta este evento focus? Cuando le hacemos clic al elemento. Fíjense que el input tiene por defecto un color de texto negro. Cuando yo hago clic, fíjense que el color del texto está cambiando a rojo porque se está ejecutando el estado input, perdón, el estado focus. Cuando yo hago clic afuera de ese elemento, el estado focus queda desactivado, por ende ya no está aplicando el color rojo de la pseudoclase focus. Esto es muy utilizado dentro de formularios cuando uno quiere indicar que un elemento está siendo seleccionado. Generalmente se puede cambiar el color de fondo o cambiar el color de texto, etc. Pueden aplicar cualquier propiedad de CSS que quieran. Lo importante es entender cómo funciona la pseudoclase. Bien, por último, dos ejemplos más de pseudoclases que sí también se utiliza bastante es la primera pseudoclase es
first child. ¿Qué es first child? El primer hijo de un listado de elementos. Fíjense que lo que hacemos acá es seleccionar. Es muy importante esto, entender cómo leer los selectores. ¿Cómo lo leemos? Así. Fíjense que toda esta línea es el selector CSS. Siempre se lee de la izquierda hacia la derecha, buscando siempre las coincidencias. Entonces, este selector lo que hace es busca todos los elementos div. Dentro de todos los elementos div, por ejemplo va a buscar los elementos p. Entonces, si solamente usamos este selector, va a seleccionar todos los párrafos que tenemos acá, los 4 párrafos. Y para seleccionar de esos 4 el primero, usamos la pseudoclase firstChild. Entonces ponemos p:firstChild y de todos los elementos que habíamos seleccionado acá, este va a seleccionar el primero. Y a ese, fíjense que lo que hacemos es aplicarle un color rojo. Para el último elemento es lo mismo, solamente que en vez de usar la propiedad firstChild, se usa la propiedad lastChild. Entonces eso lo que hace es seleccionar el último elemento de la lista que teníamos de párrafos en este caso. Entonces lo que hace es poner un color azul y entonces así es como queda en pantalla. Fíjense que tenemos por defecto todos los elementos de color negro, pero al primer elemento le asignamos el color rojo y al último elemento le asignamos el color azul. Esto de los first y last child, por ejemplo, se usa mucho para, por ejemplo, imagínense que queremos entre cada uno de los párrafos agregar un borde entre medio de los dos. Entonces, quizás a mí lo primero que se me ocurra hacer es, por ejemplo, div p, y lo que hacemos es border bottom de un píxel sólido de color rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos el borde y le vamos a agregar un espacio de padding para que quede un espacio entre el borde y el elemento de, por ejemplo, 15 píxeles. Un poquito más para que quede parecido al otro espacio. Bien, fíjense que ahora tenemos todos los bordes de cada uno de los elementos, pero queremos eliminar el último porque nosotros queremos que el borde quede entre medio de los elementos, no al último. Entonces ahí podemos sí, utilizar el last child. Entonces, fíjense que lo que hago es al border bottom del last child poner sin borde. Y ahí fíjense que el número 4 no tiene el borde. Entonces, vamos de nuevo. A todos los párrafos le puse un padding y un border de un píxel en la parte de abajo. Y al último párrafo, ese borde de abajo se lo estoy quitando. De esa forma es como logro poner esa línea entre medio de todos los elementos. Así que bueno, como ven es bastante sencillo. Ese es uno de los casos de uso más comunes del first y el last child, pero por supuesto hay muchos otros casos más. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta o consulta sobre este tema de los pseudoclases, la pueden dejar en los comentarios.